Vamos a comenzar con el mensaje del ingeniero Carlos Servín, conocido como el alquimista. Nos comparte métodos y consejos para hacer frente a las enfermedades modernas, sobre todo el manejo de la ansiedad y el estrés en tiempos de contingencia. Escuchémoslo. Estoy con el ingeniero Carlos Servín, amigos, que les voy a leer algo que, por ejemplo, estudiaste ingeniería química con especialidad en desarrollo y diseño de procesos químicos y la fisiología humana. Bueno, primero fue el desarrollo y luego la fisiología. Fíjate, estudiaste con pasión y disciplina la nutrición, la homeopatía, la acupuntura, la iridología, la medicina china y el biofeedback, ¿no? Sí, pero mira, detrás de todo eso hubo una razón personal y afectiva muy profunda. Muchos años atrás llevé a mi papá a un servicio de medicina Sí. y lo diagnosticaron que tenía EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva congestiva. Sí. Él había trabajado muchos años en el área de refrigeración. Entonces, hay un gas que se llama Freón 12 que lo contienen todos los refrigeradores. Okay. Entonces, al momento de él estar trabajando, lo respira y se le queman los bronquios. Ajá. Entonces, a la edad de 52, 54 años, no podía respirar. Entonces, tenía una afección pulmonar importante. Yo lo llevé a un servicio y le diagnosticaron que iba a vivir 15 días. Entonces, nada más imagínate lo que fue impactante para mí sentirme responsable de que le dijeran eso. Empezaste entonces a prepararte y a buscar una solución. Así es. Entonces empecé a trabajar en ayudarle. Yo en aquel entonces estaba estudiando ingeniería. Sí. Y tenía muchos amigos en las áreas de nutrición, de medicina, de biología. Sí. Y entonces empecé a meterme a intentar ayudarle primero a tener una mejor calidad de vida, porque de noche al respirar se oía como un silbido, o sea, y entonces no tenía una buena capacidad pulmonar. ¿Y tu papá vive todavía? No, ya falleció hace algunos años, pero después de aquel diagnóstico vivió 20 años. Vamos a hablar del estrés y los efectos de la ansiedad. Me dices que hay enfermedades por confinamiento. Híjole, yo creo que a muchos les han pegado muchísimas enfermedades por el estar encerrados. Hay una diferencia muy fuerte entre alimentarse y nutrirse. Hoy comemos o nos alimentamos, pero pocas veces tenemos una buena nutrición. Sí. Necesitamos hacer un equilibrio en estos dos factores. Un detonante muy importante del estrés es la deficiencia de nutrientes, que actualmente muchos de los alimentos que metemos en nuestro cuerpo son procesados y tienen conservadores, saborizantes, colorantes, estabilizadores, espesadores, engordadores, bueno, toda una gama. Sí. Y esto te va a dejar una huella tóxica en tu cuerpo. Sí. Desde mi muy particular punto de vista, recuerda que yo soy ingeniero químico, nosotros vamos llenando nuestros filtros naturales, que es el hígado, el riñón, los pulmones, el vaso, el estómago, lo vamos llenando de toxinas. Y de hecho, lo que está pasando hoy en la pandemia, han tenido un cuadro más fuerte aquellos que tienen un mayor índice de toxicidad y a lo mejor parecen sanos, sí, pero el índice de toxicidad no lo mides hasta que no se detonan ciertas alarmas o alertas en el interior del cuerpo. Sí. Y es ahí en donde el estrés, la ansiedad y este encierro han venido a subir el termómetro. Y yo voy y me hago unos estudios de análisis químicos sanguíneos completos y llego con mi doctora y voy con mi mujer y se los entrego y le dice la doctora a mi mujer, oye, ¿tu marido viene a mostrarme estos estudios o viene a presumirme? Me dice, yo no sé qué tienes, pero eso dice que no tienes nada. Entonces dices, entonces, ¿qué pasa? ¿Hay algo que te causa en la mente que te da ese problema? El fondo de todo esto es que
Mientras estuvimos haciendo todo esto, nos expusimos a muchas radiaciones electromagnéticas. Ajá. Y aquí está lo oculto. Mira, se vuelve muy importante lo que no se ve. Así como te platicaba la historia de mi papá, él no veía el gas. Y Sí, entonces al no verlo, pues no existe. sí, Pero hoy todos estamos expuestos a radiación electromagnética que no se ve. sí. Tenemos una sobreexposición, por ejemplo, a la televisión. La televisión empezó a tener un efecto de radiación. Tú recordarás aquellos tubos de rayos catódicos Sí, sí, sí. que llegaron a hacer un estudio en el que te decían que si pasabas más de 6 horas en la televisión, tenías un efecto. Sí, Bueno, hoy las televisiones no tienen este cinescopio, pero te siguen causando un efecto, sí, pero se multiplicó el tiempo. Antes a lo mejor los niños veían 2, 3 horas de televisión, caricaturas, hoy ven casi 12 horas las computadoras por las clases virtuales. exacto. Entonces, no es nada raro que en muchos pequeños se estén incrementando enfermedades que no existían, porque hoy están sobreexpuestos a algo que tampoco se estaba expuesto. Sí, Esos son los niños, pero todos los adultos estamos expuestos igual a estos medios porque se han vuelto el medio de trabajo, el medio de comunicación. sí, Entonces, de entrada, te puedo comentar que inclusive cada fabricante de equipo te da el espectro de luz al que estás expuesto. Y hay un rango de luz azul que incide directamente con tu cerebro y hace que varíe la producción de melatonina. Nosotros trabajamos con vibraciones y frecuencias. Tenemos 4 ondas básicas a nivel de cerebro. sí, Tienes una onda alfa, una onda beta, una onda teta y una onda delta. Estas se modulan de acuerdo con tus actividades. sí, Tú deberías de llegar a la fase delta, que es el sueño profundo, y en esa etapa tu cuerpo se puede autorreparar. sí, Pero ojo, te hablaba de la diferencia entre alimentarse y nutrirse, porque si tú te nutres, mejor tu cuerpo tiene el material para repararse. sí, Pero si no te nutres y solo te alimentas, el desequilibrio va aumentando y cada vez te reparas menos. Y es como si tuvieras una pelota cuesta abajo. sí, Primero va a ir moviéndose hasta que agarra velocidad y es un punto de caída en el que una persona, si no ha tenido cuidado en los nutrientes que necesita, va a entrar a un punto de shock. Y eso es lo que está pasando hoy. Millones de personas se han preocupado de tener su estómago lleno, pero no se han preocupado de nutrirse. sí, Entonces, imagínate, hoy hay términos como la microbiota. sí, Hoy se sabe que el estómago es un segundo cerebro que tiene el cuerpo y tal cual, si tú ves cómo están integrados el intestino grueso y el intestino delgado, es tal cual como un cerebro. Ahí se producen el 80% de tus neurotransmisores. Y te estoy hablando de sustancias como serotonina, dopamina, oxitocina, norepinefrina, epinefrina y muchas otras que son las que se encargan de modular la actividad física. Por ejemplo, si tú no tienes suficiente serotonina y dopamina, no vas a tener la capacidad de pensar, de enfocarte, de estar concentrado. Y si además tus ondas cerebrales están variando, se van a ir interrelacionando. Algo que aquí me gustaría comentarte es que hoy se suman todas las cosas. Tienes que sumar la alimentación, el estilo de vida, el background o la cultura personal, porque se ha descubierto que el encierro pone más en tensión el sistema nervioso porque estás en un lugar donde tienes menos oxígeno, tienes menos exposición a la luz solar y se van encerrando las frecuencias. sí. Hoy tendrías que aprender cómo reducir tu exposición a muchas radiaciones electromagnéticas porque estás muy expuesto a ellas. Sí.
No en base, Carlos, te dicen el alquimista. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? Algo importante que todo el mundo tiene que hacer es aprender a desintoxicarse. Sí, Hay muchas formas naturales en las que te puedes desintoxicar. Una básica, ahorita estamos en un periodo, al menos aquí en México, que es primavera y consigues sandía. sí, Todos nosotros consumimos muchos alimentos ácidos. La sandía te alcaliniza, pero tienes que usar lo blanco, lo rojo y las semillas. Las licúas ok. y te lo tomas en Lo blanco ayunas, y semillas. con todo y semillas. Ok, La semilla, muy en particular la sandía, contiene un aminoácido que se llama citrulina. La citrulina es un aminoácido que va a reparar tu riñón. Tu riñón, para que hagas una analogía, funciona como la batería de tu automóvil. sí, Ahí es donde se guarda la energía y esta energía es la que sirve para dar la marcha y luego se va regenerando la energía. Entonces tu cuerpo produce energía de manera autónoma y es en donde se almacena. Si tú no tienes un riñón saludable, que es lo que está pasando hoy en millones de personas, el miedo impacta como emoción al riñón y entonces no puedes acumular energía. ok. Entonces, tú empiezas a comer cosas naturales. Lo primero es ajustar tu pH. Entender el pH es algo muy sencillo. Es como cuando tienes aceite o te falta aceite. Piensa que una bisagra, cuando se mueve aceitada, no tiene ningún sonido. Y cuando no tiene aceite, imagínate que cuando tu cuerpo está ácido, empieza a rechinar. Hay muchas personas que llegan al estado crujiente, que Sí, te mueves y te truena todo. sí, Entonces, eso es un estado de acidez. sí, Cuando tu cuerpo está alcalinizado ligeramente, te empiezas a mover otra vez de manera natural y la alcalinidad empieza a lubricar tu cuerpo. En medicina se estableció que el pH ideal era de 7.35 a 7.45. Es un segmento muy pequeño. sí, Abajo de esto o arriba de esto te puedes enfermar. sí, Pero si tú tomas la sandía, los primeros efectos que vas a notar es un poquito de frío porque el pH sube hasta 9, pero luego se acomoda y llega a este pequeño rango de 7.35 a 9.45. Y sí. vas a empezar a notar que disminuye la inflamación en articulaciones, el dolor de espalda, mejora el andar, se reduce la inflamación. El pensamiento es lo que empodera a cada persona. Y si tú cambias la forma en la que crees muchas cosas, vas a cambiar la forma en la que es tu vida, pero porque estás cambiando el programa, estás entendiendo cómo mover variables de algo que tú creas en tu mente. Acuérdate que hay una regla que dice, si lo crees, lo creas. Entonces, cada uno debe de empezar a replantearse en qué cree, porque nosotros tenemos la creencia de que las cosas son así, porque siempre han sido así y siempre van a ser así, Sí. pero no nos planteamos la posibilidad de que algo sea diferente, de que lo alquimicemos. Ese es realmente lo maravilloso de todo esto. Y yo te podría decir que fue lo que le funcionó a mi papá. Yo empecé a trabajar con él y hasta que él cambió su forma de pensar, en lugar de vivir 15 días, vivió 20 años. Okay. Y tuvo mucho tiempo de hacer muchas cosas, pero tuvo ese pequeño cambio que hoy me gustaría a mí compartirte y que toda la gente intentara ver dónde pueden cambiar y eso sería un punto de cambio en su vida. Para mí sería maravilloso que escuchándote a ti y a mí hoy pudiéramos ayudar a miles o millones de personas a cambiar, porque si hay este pequeño cambio en la forma de percibir el mundo, ya lo hicimos.